Vamos a ver la palabra de hoy, Proverbios capítulo 15. 15, 16, 17. Son solamente 2 versículos, así que vamos a estar leyendo entre todos, ¿sí? Todos juntos. Versículo 16 y 17, 1, 2 y 3. Es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Mejor es una comida de verdura donde hay amor que de buey engordados donde hay odio. Amén. Bueno, hoy es Día del Padre. Feliz día para todos los papás. Pero no sé por qué, pero a veces siento que el Día de Padres no lo estamos celebrando como el Día de la Madre, ¿no? O sea, cada que se acerca el Día de la Madre, viene mi hijo, me dice, bueno, se acerca el Día de la Madre, tenemos que prepararle una sorpresa a mamá, ¿no? Me invita a participar de esa sorpresa, aunque ella no es mi mamá, ¿no? Lo hago. Perfecto. Pero hoy Día del Padre, me levanto, preparo mi café, no esperé ningún desayuno tampoco. Estaba ahí tomando mi café, sale mi hijo ya vestido para salir. Ustedes saben que él sale siempre, los domingos sale antes que nosotros. Entonces, bueno, se estaba poniendo las zapatillas y dice, bueno, feliz día, pa, y se va, ¿no? Y son momentos donde realmente, ¿no? Empezás a pedir a Dios, Señor, me hubieras dado una hija, ¿no? Justo después, bueno, comenté esto en el primer culto, inclusive después del primer culto, cuando salía un anciano, se me acerca y dice, pastor, yo tengo 3 hijos varones y no me sirve ninguno, me decía. No son tan cariñosos, seguramente es que lo expresarán de otras maneras, ¿no? Pero ¿qué le parece si hay papás alrededor de ustedes, ¿no? Levantamos el pulgar, decimos, sos el mejor papá, ¿no? Bueno, lo que no me dio mi hijo, por lo menos lo quiero recibir acá con ustedes. Hace poco, un diácono de un poco más de 60 años de edad me llamó por teléfono y comenzó a hacer como una especie de catarsis conmigo, ¿no? Y me dijo, pastor, ahora que estoy viejo, cuando voy al negocio, mis hijos me dicen que me vaya a casa, porque no soy de ayuda estando en el negocio. En casa, cuando regreso y cuando tengo hambre, le pido a mi señora que me cocine. Ella se enoja conmigo y me dice, ¿qué piensas que soy una máquina de cocinar? Te cociné por 30 años, ahora cocinate vos, ¿no? Aparte, bueno, yo tengo que salir con mis amigas a jugar golf, hacete tu propia comida, ¿no? Ya no sirvo para estar en el negocio, tampoco soy respetado en casa, pastor, ¿qué hago? ¿No? Un poco frustrado este hermano, enojado un poco también, ¿no? Con su familia, como que empezó a descargarse conmigo. Y yo como pastor no le pude dar ninguna respuesta, simplemente lo escuché, le dejé que se quejara conmigo. Había un matrimonio que había cumplido 50 años de casado, entonces nos hicieron una fiesta por la boda de oro, invitando a los familiares, a los amigos. En medio de la fiesta, el marido preparó una sorpresa para su esposa. Comenzó a cantar una canción de amor y al finalizar la canción le gritó diciendo, si volviera a nacer, me volvería a casar con vos. Entonces el animador de la fiesta que estaba allí, que tenía el micrófono, se le acerca a la esposa, a la mujer, y le pregunta, ¿qué le responderías a tu marido? Y ella le dijo al micrófono, yo ni loca me voy a volver a casar con vos, ¿no? Pareciera que muchos matrimonios que vivimos juntos, bajo el mismo techo inclusive, sin embargo no siempre pensamos lo mismo sobre el amor. No siempre pensamos lo mismo sobre una relación matrimonial. Había un hombre muy inteligente, el más inteligente del mundo, pero era feo en apariencia. Y había una mujer muy linda, muy bonita, muy hermosa, pero que era media tonta. Ambos tenían un sueño, el hombre quería casarse con la mujer más linda del mundo y la mujer quería casarse con el hombre más inteligente del mundo. Resulta que ambos se conocieron y se casaron y pensaron que iban a tener un hijo lindo e inteligente. Pero resulta que cuando tuvieron un hijo, le nació un hijo feo y tonto, ¿no? Todos tenemos sueños, deseos a la hora de casarnos. Hay algunos que entienden tarde el chiste. Cosa que queremos ir logrando, ¿no? Juntos, como cónyuges. Sin embargo, a medida que vamos conviviendo, nos damos cuenta de que muchas de las cosas no salen como habíamos soñado, como habíamos deseado. Muchos tienen la fantasía de que el casamiento es la culminación del amor y que van a ser felices para siempre después de casarse. Sin embargo, muchas veces ignoran que el casamiento en realidad es solo el comienzo. No es como un bebé que aprende a caminar. ¿Por qué? Porque pueden caerse, lastimarse y de esa manera ir madurando como matrimonio, ¿no? Hasta poder formar una familia saludable.
Todos conocen la historia de Cenicienta. Y muchos cuentos más de las princesas, vemos que siempre terminan, ¿no es cierto?, casándose con el príncipe y con la frase que dice, vivieron felices para siempre. Pero ¿realmente habrán vivido felices para siempre? Alguien puso en duda justamente este punto, que Cenicienta haya sido feliz después de casarse, y publicó en internet un relato, por supuesto inventado, de la vida de Cenicienta, pero de casada ya, ¿no? En donde la vida en el palacio no era lo que ella se había imaginado, el príncipe estaba tan ocupado con los asuntos del Estado, de trabajo, que casi nunca estaba con ella. Aparte, ella tenía que aprender los modales del palacio, de la familia real, y eso la asfixiaba. Tenía que organizar fiestas y atender a las mujeres de aristocracia. Lo peor, el príncipe, su marido, estaba siempre rodeado de mujeres lindas, mujeres hermosas. Y por desconfianza, por distintos motivos, comenzaron las discusiones entre ellos. Lo que muestra este relato es que el casamiento no es el fin de una relación de amor, sino es el comienzo de esa relación. Muchas veces pensamos, de hecho muchos jóvenes piensan, que una relación de amor termina en un matrimonio, ¿no? Pero no siempre es así. No debemos olvidar que el matrimonio, el casamiento, es solo el comienzo y no la final de una relación. Y cuando no estamos preparados, de hecho muchos llegan sin estar preparados para este viaje tan largo que tenemos que hacer, entonces observamos y vemos muchos matrimonios que comienzan a cometer errores, equivocaciones, que de hecho por supuesto lo vamos a estar cometiendo, pero que en medio de esa crisis no saben cómo resolver esa crisis. ¿Por qué? Porque nunca esperaron que esos tiempos les llegarían. Entonces, como consecuencia, vemos que hay familias que deberían estar llenas de paz, sin embargo, enfrentan dificultades, conflictos, se convierte en una familia enferma, con mucha dolencia dentro de ella. Ahora, en medio de esta realidad, en donde muchas familias están luchando y esforzándose para salir hacia adelante, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar la imagen de una familia diseñada por Dios? ¿Cómo es la familia, ¿no? La familia que Dios diseñó en el principio? En el capítulo 2 encontramos la imagen allí de Dios trabajando justamente para formar la primera familia del hombre. Ahí en Génesis 2:18 dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Después de crear cada cosa en la obra de creación, podemos ver que la Biblia dice que la cosa creada era bueno para Dios. A los ojos de Dios eran buenos. Sin embargo, después de crear al hombre, vemos aquí que Dios dice que no es bueno. No es bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo. Entonces Dios observa, ve algo que no estaba bueno, no estaba bien en el hombre. Y eso fue su soledad, la necesidad de una compañera de vida. Por eso inmediatamente comienza a crear a la mujer. Y después de crear la mujer, Dios dice lo siguiente en Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, dentro de esta palabra, hermanos, nosotros encontramos aquí el diseño de Dios, el plan de Dios. El Dios que tuvo, el plan que Dios tuvo, ¿no es cierto?, en su mente cuando formó la familia. ¿No? Así es como nace la primera familia y el primer matrimonio. ¿Por qué? Porque no era bueno que el hombre estuviera solo, dice, ¿no? Porque eso sería como ser un ser incompleto. Necesitaba de alguna manera complementar su ser. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios construye una familia para que dentro de esa familia pudiera tener una compañera de vida, tener hijos, compañeros, que pudieran llenar sus necesidades espirituales y también emocionales. Pero desafortunadamente, el pecado termina entrando al hombre, ¿no?, en la vida del hombre. Y a causa de este pecado, el hombre se aleja, ¿no?, del diseño original de Dios. Y el matrimonio, la familia, podemos ver que queda afectada de alguna manera por consecuencia del pecado. Y este poder destructivo del pecado termina entrando dentro de una familia. La mujer engañada por Satanás, vemos que come del fruto prohibido, del fruto del bien y del mal, y lleva a su marido también a cometer el mismo pecado, a comer de ese fruto. De esta manera vemos que el pecado fue como expandiéndose hacia los otros integrantes de la familia, hacia toda la humanidad inclusive. Y esta historia de amor, que había comenzado con la confesión de Adán, quien dijo, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, hacia Eva, esta historia termina en una tragedia. Después del pecado, vemos que este pecado termina contaminando a todos los integrantes de la familia, entonces empiezan a odiarse los unos a los otros, ¿hasta qué? Hasta que haya matanza, ¿no? Hasta que termines matando a alguien dentro de la familia. El plan de Dios para el matrimonio
era entre un hombre y una mujer. Pero de pronto, por causa del pecado, podemos ver que hay hombres que se quieren casar con hombre, mujeres que se quieren casar con mujer. Hermanos, el matrimonio entre el mismo sexo es pecado delante de Dios. A pesar de cualquier intento que pudieran hacer los hombres por defender la homosexualidad, la Biblia claramente habla de que eso es pecado y está fuera de los preceptos de Dios. No estaba dentro del plan de Dios. Hoy en día se habla mucho de los derechos humanos. Aún los que defienden el matrimonio igualitario o el aborto inclusive, ellos hablan de derechos humanos, que el hombre tiene derecho hacia determinadas cosas. Y se aferran en los argumentos sobre los derechos humanos justamente para defender sus posiciones. Pero ningún derecho humano puede estar por encima de los preceptos de Dios. El hombre no puede reclamar como derecho algo que Dios no ha permitido. Nuestra libertad, hermanos, nuestros derechos deben estar dentro del marco, dentro de los planes de Dios. Estando, permaneciendo dentro del diseño de Dios. Allí es donde podemos disfrutar de la verdadera libertad y del verdadero derecho, no fuera de Él, no fuera de Dios. ¿Cómo podemos entonces edificar una familia que ha sido destruida, esta familia que ha sido contaminada por causa del pecado y recuperar el diseño original de Dios? Me gustaría en esta hora, en vez de compartir una solución, compartir una inquietud más que nada, un deber, ¿no?, para nosotros, un tema de oración, para que juntos como pueblo de Dios podamos ir descubriendo por medio de la palabra el diseño que Dios, el diseño original de Dios, lo que Dios desea de nosotros. Proverbios es un libro escrito por Salomón, es un libro de sabiduría, sobre todo nos enseña varias sabidurías dirigidas hacia la familia. Por eso encontramos a Salomón dirigiendo sus palabras hacia los padres, hacia los hijos, hacia las mujeres, ¿no?, hacia una familia, hacia un hogar. Entonces vamos a compartir en esta hora dos enseñanzas específicamente, ¿no?, sobre la familia que nosotros podemos aprender de este libro. En primer lugar, la familia diseñada por Dios es una familia que teme a Dios, una familia con temor de Dios. Versículo 16 dice, es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Es mejor lo poco, dice. No, está hablando de poca riqueza y turbación, está hablando de discusiones, peleas que pueda haber dentro de la casa. O sea, lo que está diciendo es, aunque no tengas mucha riqueza, es mejor tener una familia que teme a Dios, que tener una familia con riqueza y que se estén peleando todo el tiempo. Ahora, no está diciendo que tengamos que ser pobres, no. Seas pobre o seas rico, tengas mucho o poco, eso no es importante. Lo importante aquí es si tu familia es una familia que teme a Dios o no teme al Señor. Eso es importante, está diciendo. Ahora, ¿por qué entonces para hablar del temor de Dios menciona la riqueza como si fuese un condicionante? Porque el amor a la riqueza es lo que nos impide vivir muchas veces una vida con temor de Dios. Jesús también nos advirtió con esta palabra allí en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y también en 1 Timoteo 6:10 vemos que dice, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Nuestros corazones deben amar a Dios, ¿no? Debemos temer a Dios, pero lo que sacude a este corazón y nos lleva de alguna manera a descuidar del temor de Dios es un corazón que ama las riquezas. De eso nos está advirtiendo. Por eso en vez de renunciar el corazón que teme a Dios, nos está invitando a renunciar a ese corazón que ama al dinero, a la riqueza. ¿Comprenden? El temor de Dios es el tema central de este libro de Proverbios. El temor de Dios es el principio de sabiduría, dice al comienzo de este libro. Y también, como dice en la palabra de hoy, el temor de Dios debe ser una prioridad dentro de una familia. Temer a Dios significa reconocer al Señor en todo momento y en todo lugar. Es vivir con la conciencia de la presencia de Dios, confiando siempre en Él. Es reconocer que Dios es dueño de mi vida y buscar el señorío de Cristo en todas las áreas de mi vida. Eso es tener temor de Dios. Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Hay temor de Dios en mi familia? ¿Vivo yo teniendo este temor de Dios, ¿no?, delante del Señor? Con esto no estamos preguntando si toda la familia asiste a una iglesia o no, si pertenecemos a una familia cristiana de varias generaciones tampoco, sino si Dios es dueño de nuestra familia. Si en mi familia estamos reconociendo la palabra de Dios como la autoridad absoluta, estamos respetando la palabra del Señor. Sobre esa es la pregunta. Así como le dije la semana pasada,
Estamos viviendo en medio en un mundo de confusiones, ¿no? En donde abunda lo falso, ¿no? En donde los valores se han distorsionado. Vivimos engañados por Satanás, que nos tienta constantemente a seguir los valores de este mundo. Por eso cada vez más, en casa, ¿qué sucede? Escuchamos menos las alabanzas de Dios, escuchamos menos la palabra del Señor. O cuando los niños están inquietos, no se portan mal, ¿qué hacen los papás? Inmediatamente le ponemos el celular, le ponemos el tablet delante de ellos para que se distraigan y no nos damos cuenta que el contenido que hay allí terminan contaminando también la vida de nuestros hijos, sin discernir, ¿no? Si los contenidos allí, de los YouTube o lo que muestre, son buenos o malos para nuestros hijos, mientras que ellos estén quietos, mientras que no me moleste, ¿no? El dinero inclusive se ha convertido en un ídolo para nosotros. Aún nuestros pasatiempos, los entretenimientos, inclusive hasta la persona, suelen ser un ídolo para nuestras vidas. Y cuando estos valores del mundo se infiltran, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, aún siendo creyentes, terminamos viviendo, persiguiendo los valores de este mundo y no le damos lugar a Dios. No hay lugar para el Señor dentro de nuestra casa. Y vivimos con una imagen que no tiene nada que ver con Cristo, perdiendo esa identidad como hijo del Señor. Por eso, hermanos, ¿no?, este Dios que diseñó el matrimonio, el que diseñó la familia, debemos de alguna manera aprender de qué se trata eso y volver hacia Él. Debemos volver a su palabra para recuperar ese diseño de Dios en nuestra familia. Vivir con temor de Dios, respetando al Señor, teniendo a Dios como la autoridad, como el dueño de nuestra familia. Amén. Y poder enseñar también a nuestros hijos a temer a Dios. En segundo lugar, la familia diseñada por Dios es una familia que se ama. Una familia con amor. Bueno, esto suena muy obvio, ¿no? Muchos deben pensar, bueno, pero debe siempre haber, ¿no?, amor dentro de la familia. Sin embargo, esto que parece tan obvio, esto que parece tan elemental que haya amor dentro de la familia, es lo que muchas familias no están pudiendo hacer. No están pudiendo vivir de esta manera. Sabemos que hay una gran cantidad de familias que sufren justamente por falta de amor o porque no saben cómo amar. Miren lo que dice el versículo 17 de hoy. Dice, mejor es una comida de verdura donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Bueno, sabemos que la situación económica de Argentina no es normal, que digamos, a tal punto que los precios de las verduras estuvieron hace poco más caros inclusive que los de la carne. Me acuerdo que alguien dijo que la ensalada ya no era lo que acompañaba la carne, que era el plato principal, sino la ensalada, ¿no?, se había vuelto como un plato principal y que la carne acompañaba a la ensalada, ¿no?, porque la verdura era más cara. Por eso quizás hoy en día comer solamente las verduras no necesariamente simboliza la pobreza, pero sabemos que en la época de Salomón la carne era un alimento mucho más caro, ¿no es cierto?, un alimento más para los que tenían dinero o riqueza. Aún así, como en el versículo 16 decía, lo importante no es si uno es rico o pobre, sino si uno vive con temor de Dios o no. Aquí en el versículo 17 también, lo importante no es si una familia vive comiendo verdura o no, ¿no?, si es vegetariano o no, sino lo importante aquí es si hay amor o no dentro de los integrantes de la familia. Así como le dije al comienzo, la gente suele pensar que la culminación del amor es el casamiento o el matrimonio. Sin embargo, a partir del casamiento, en realidad, el matrimonio tiene que aprender a amar de verdad. Saber que el amor no es solo lo sentimental o lo romántico, porque los sentimientos cambian, no es de fiar. Lo romántico es temporal, cambia con el tiempo. Por eso, si se llegaran a casarse solo pensando que el amor es algo romántico o sentimental, es probable que con el sentimiento solo no puedan construir ni sostener una familia sana. Ahora, la palabra amor, utilizado aquí en el versículo 17 en hebreo, es ahava. Y es una palabra que muestra el amor incondicional de Dios hacia su pueblo Israel. Y esta palabra ahava, cuando llega al Nuevo Testamento, se traduce como ágape. Un amor eterno que nunca cambia, un amor que da, no busca nada a cambio, un amor que no depende de las emociones, un amor voluntario y un amor responsable. Hermanos, es muy fácil amar emocionalmente. De hecho, la mayoría de nosotros amamos de esa manera, pero las emociones cambian.
Por eso, así como con mucha facilidad amamos a alguien, si solo amamos de manera emocional, también vamos a dejar de amar el día que dejamos de sentir ese amor hacia esa persona. Por lo tanto, el amor emocional, hermanos, no es un verdadero amor. No se guíen solo por lo emocional para practicar el amor dentro de la familia. El verdadero amor es voluntario, es responsable. Por eso es difícil amarse realmente. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en práctica el amor de lo que habla la Biblia? Tenemos que recordar dos cosas. Primero, saber que soy un deudor de amor, ¿no? Saber que Dios me amó primero, de manera incondicional. Hermano, el amor de Dios no fue un amor emocional, sino fue un amor voluntario. Dios me escogió, Dios nos eligió como hijo suyo, voluntariamente lo hizo. Y me amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Y todo eso Dios lo hizo con su voluntad y no guiado por la emoción. Entonces, si yo puedo recordar cuán grande es el amor de Dios, ese amor con que me amó, y si no me olvido de que soy deudor de ese amor, entonces podemos también poner en práctica este amor dentro de nuestra familia. En segundo lugar, tengo que poner en práctica pequeños gestos de amor, primeramente. El hecho de poner en práctica el amor, hermano, no significa que de entrada tengamos que amar grandemente, que tengamos que hacer como Dios hizo. De hecho, no podemos. Significa amar de a poco, poner en práctica pequeños gestos. No somos seres perfectos, nunca podremos amar como Dios nos amó, pero sí podemos ir poniendo en práctica pequeños gestos de amor. Y este pequeño amor puede comenzar, ¿no es cierto?, dentro de nuestra casa, cambiando primeramente nuestras formas de hablar, sin expresar nuestros enojos, ni con gestos ni con palabras, sin lastimar ni herir a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos con lo que decimos. Así es como se debe empezar a poner en práctica el amor, cambiando de a poco, aplicando de a poco la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los invito a vivir con temor de Dios, a construir una familia que teme a Dios, porque ese fue el diseño original de Dios. Y también amarse entre los integrantes de la familia, poniendo en práctica los pequeños gestos de amor, sabiendo de que Dios me amó primero. De esta manera deseo que todos podamos recuperar el diseño original que Dios tuvo hacia nuestra familia en el principio. Vamos a orar.